partir de este momento, en Radio Internacional, El Contador, con José Luis Benejam. Buenas tardes, son las 5:12, 1 hora menos en Canarias. Empieza a contárselo todo ya El Contador en Radio Internacional. En un día en el que nos hemos enterado de que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, a las veces presidente del Partido Popular, no sabe si Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana, es o no es militante de su formación política. También nos hemos enterado de muchas más cosas a las que les vamos a dar cabida, asuntos a los que nos vamos a referir sin duda a lo largo de los próximos minutos. Será hasta las 8 cuando toquen las 7 en Canarias. José Luis Benejam, El Contador. Ibiza Melián, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va allí en Fuerteventura? ¿Muy mal? Seguramente no. No, como siempre, un tiempo fantástico y un día soleado. Tiempo fantástico, día soleado, así son las Islas Canarias. Qué maravilla, qué envidia. De las declaraciones a nuestro colega Carlos Alsina en Onda Cero del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención en la mañana de hoy? Hombre, yo creo que una malinterpretación que se ha hecho de tres palabras que ha dicho, ¿no?, sobre la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Yo creo que se ha montado el grito en el cielo. Sí. Me da la sensación, o quiero interpretar, que no lo pudo explicar, ¿no? Que muchas veces es verdad que en España no se trata de legislar más, sino aplicar la legislación vigente. Y hay legislación vigente para, desde luego, garantizar la desigualdad salarial entre hombres y mujeres. Muchas veces no se denuncia, pero desde luego que se deben denunciar. Y hay sentencias del Tribunal Constitucional, de tribunales superiores de justicia, en el que rechazan cualquier tipo de estas diferencias, ¿no? Y han anulado complementos salariales que se le aplican diferente a unos y a otros. Yo imagino que es lo que querría decir es esto, y no que no había que quitar la desigualdad salarial. Claro. Entiendo que tal, además, porque la legislación en España es clara a este respecto. El Estatuto de los Trabajadores dice que para celebrar un contrato, por encima de todo están las disposiciones legales, después el convenio colectivo y, por último, la voluntad de las partes. Y la norma primera española es la Constitución española, y está claro que el artículo 14 declara que no es posible la discriminación por razón de sexo, con lo cual la libertad de empresa del artículo 38 queda sepultada por esa igualdad que prevalece del derecho fundamental del artículo 14. Me imagino que sería esto. Lo que pasa que he explicado en esas tres palabras ha armado un revuelo importantísimo. El directo es lo que tiene, ¿eh? Sí. Cosas del directo. Gabriel Fernández Rojas, ¿qué tal? Buenas tardes. Un placer estar nuevamente con ustedes. Muchísimas gracias. De todo lo dicho esta mañana por parte del presidente del gobierno y también presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ¿qué es lo que más te ha llamado a ti la atención? Me llamó la atención el tono sereno del presidente por encima de alguna declaración puntual, concreta, y sobre todo él ha sido muy enfático en que en un Estado de Derecho el gobierno tiene poco o absolutamente nada que decir acerca de los pronunciamientos de los tribunales, y en eso yo creo que ha estado absolutamente impecable. Es cierto que en otros momentos se ha inclinado por generar una polémica sin querer, como ha sido justamente lo que antes estaba reflexionando acerca de lo que es una obviedad. El ordenamiento jurídico hace imperativo, no es opcional discriminar en razón del sexo en cuanto a la remuneración de los trabajadores. Está fuera de toda duda que el ordenamiento legal hace imperativa que no exista ningún tipo de discriminación, y eso está fuera, insisto, de todo cuestionamiento. Seguro que el presidente tenía otras cuestiones en mente mucho más propias de la actualidad política en territorios catalanes. Sí que de todas maneras el presidente del gobierno y presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, teniendo dificultades para mostrarse, digamos, relajado ante preguntas evidentemente que pueden resultar incómodas, es comprensible, referidas a la
en fin, a los asuntos de corrupción, a la corrupción en el Partido Popular, que podríamos catalogar fácilmente de corrupción casi sistémica si nos dejamos llevar por las informaciones que van apareciendo en los distintos medios de comunicación, por lo que vamos publicando unos y otros, y por lo que vamos conociendo de los procedimientos judiciales abiertos y demás, ¿no? Las distintas causas, el caso Gürtel, el caso el caso aquel, el caso de más allá, el caso de más acá. Entonces, bueno, ya sobre todo, ya solo faltaba escuchar a Ricardo Costa esta mañana, ¿no? Declarando ante el tribunal, ante los jueces. Pero el presidente del gobierno sigue mostrándose incómodo a la hora de contestar preguntas que tengan referencia directa con la corrupción de su partido. Y ya debería estar acostumbrado. Claro, sobre todo porque es cierto que ovejas negras puede haber en cualquier formación, en el ámbito político, en el ámbito empresarial, en el ámbito bancario, en todos los sectores de la vida. Es increíble cómo, siendo un magnífico gestor, porque Mariano Rajoy es un buen gerente de lo público, la capacidad de transmitir con naturalidad, con confianza, con dominio escénico, un mensaje tan sencillo, en algunas oportunidades a veces le juega malas trastadas, pero insisto, es un extraordinario gestor, un magnífico gerente, que está a las antípodas de cualquier tipo de populismo. Posiblemente algunos dirigentes, sobre todo en el ámbito iberoamericano, descubrimos, y también en Europa, que hay una verborrea excesiva, un ánimo de ser encantador de serpientes. Mariano Rajoy está en el punto exactamente contrario. Claro. Contrario. Y ese es su principal escollo, el principal obstáculo para conectar mejor con la ciudadanía y para obtener un mayor respaldo en las elecciones. Sin duda, el elector vota con el corazón, y al corazón hay que cautivarlo, hay que enamorarlo, y esa tarea de enamoramiento procura hacerla Mariano Rajoy, pero él por encima de todo es un gran gerente y la parte del bolsillo la cuida muchísimo, que es fundamental, apuesta mucho a la recuperación económica, a la estabilidad, al progreso que ha venido teniendo España, la nueva consolidación de la economía que más crece en la zona euro, pero el elector también se mueve por el corazón y quiere que le deslumbren con gestos de cariño, gestos de otro tipo de, en fin, otra naturaleza. Y eso el Partido Popular, y no el único partido, pero hay algunas formaciones que posiblemente podrían todavía reforzar más ese mensaje del corazón. Ibiza Merian. Sí, yo querría decir que, claro, con todas estas noticias judiciales, sobre todo los programas de comunicación, se va a hacer un esfuerzo divulgativo sobre qué hay detrás de todo esto, ¿no? Porque si no, es muy latino el tender a calificar a la gente, este es el bueno y el otro es el malo, ¿no? Aquí creo que no hay nadie bueno y nadie malo. En esta declaración que se ha oído, que se está oyendo en el proceso judicial, en el juicio oral del caso Gürtel, hay que entender por qué declara cada cual lo que declara. Y después, todo es presunto hasta que no hay una sentencia. Yo me imagino que el asesoramiento legal que se estará imperando en el tema Gürtel en Valencia, habrá un principio de conformidad quizás entre los acusados, porque recordemos que los empresarios han declarado conformidad con lo que el informe fiscal. Recordemos que Correa, Pablo Crespo y el supuesto hipotético Bigote también han entrado en conformidad. Entonces, Ricardo Costa ha dicho esta mañana dos cosas fundamentales: que él reconocía que se había hecho eso y inculpaba a otra persona. Pero ¿por qué hace esto? ¿Qué es lo que se pretende jurídicamente con ello? Habrá un pacto, ¿no? No, lo que hay es que se aplique, un pacto de conformidad puede y entra dentro de las competencias del Ministerio Fiscal, pero probablemente lo que se esté intentando es la aplicación de una atenuante analógica de confesión. ¿Qué significa eso? Que cuando a ti te imponen una pena, hay casos en el que es eximiente, tú no eres inimputable por determinadas circunstancias, y hay casos en el que te condena a una pena, pero esa pena se puede ver disminuida cuando resarces a la víctima o cuando confiesas antes de que la justicia vaya contra ti el delito. Pero en ese precepto legal se dice la forma analógica. ¿Analógica qué quiere decir? Que aunque declares, confieses el delito, no antes de que vaya contigo hacia ti la justicia, sino después, y puede ser en el juicio oral, se te puede aplicar esa disminución de la pena. Pero ¿qué dice la jurisprudencia? ¿Qué tiene que haber para que se te aplique esa atenuante? Te dice
que tienes que reconocer los hechos que se te implican, que además lo que vas a revelar tiene que ser significativo y que tienes que implicar a otros. Es decir, tienes que decir, sí, y además en este caso intervino fulanito de tal. Recordemos que todas las declaraciones que se están dando en el caso Gürtel, ¿a dónde están apuntando? Hacia una tercera persona que no está incluida en el proceso. Entonces, ¿tú crees, en tu opinión, y tú eres jurista, Ricardo Costa está siguiendo el guión necesario para obtener unas determinadas prebendas en el momento en que se dicte sentencia? Yo lo que digo es que todas estas noticias de los juicios hay que esperar y no poner el San Benito de este es bueno o este es malo hasta que no haya una sentencia. Hasta que no haya una sentencia no se puede decir nada, porque entra dentro de la propia potestad de los encausados en que no declaren, en que cambien sus declaraciones y que además quieran acogerse a beneficio para ellos, ¿no? Para su proceso legal. Con lo cual, si miramos las declaraciones de Correa, Pablo Crespo, después del Bigote y hoy la de Costa, tienen unos puntos comunes, ¿no? ¿Y qué se podría pretender, qué podría haber detrás de estos puntos comunes? Pudiese ser esto, ¿no? Con lo cual, lo que digo es que hay que tener cautela, hay que tener la sentencia y que siempre cuando hablamos de temas de estos procesos hay que intentar dilucidar el por qué dice esto cada cual, porque se denuncia una cosa que hay detrás de todo ello y demás. Y sobre todo tener mucha paciencia, ¿no? Porque de todo esto empezamos a hablar hace 9, 10 años, es decir, hace muchísimo tiempo ya que estamos a vueltas con estas cuestiones. Y de todas formas, si me permites, también en el caso de financiación, porque estamos hablando de financiación sistémica, porque parece que en España no tenemos memoria histórica, ¿no? Se nos olvida. Seguro dentro de 3 años volveremos, o dentro de 10 habrá otros en el poder y volvemos a decir lo mismo. Recordemos el caso Filesa con otro partido. ¿Por qué no se le acusó en ese momento de financiación ilegal? Porque el delito no existía en ese momento. Recordemos el caso Palerol, que era de Unión Democrática de Cataluña, que supuestamente se extraían subvenciones públicas de la comunidad autónoma para presuntamente financiar el partido. Recordemos el otro día el caso Palau, que presuntamente también había una financiación irregular. Y yo creo que todo esto no hay que decir sobre un partido, sino hay que analizar cuál es nuestro sistema y qué diferencias hay con otros sistemas, como puede ser Suecia o los países nórdicos que tienen tasas de corrupción menores que las nuestras, Alemania o Estados Unidos, donde no hay límite de lo que se pueda dar, de lo que te puedan dar de financiación en las empresas privadas, y además hay una mayor transparencia, con lo cual muchas veces no se trata de buscar, siempre somos más punitivos, ¿no? Después de cometido el delito, de intentar poner las penas más graves y demás, y a lo mejor deberíamos mirar antes preventivos, es decir, ¿por qué ocurre esto, ¿no? En opinión de nuestro otro jurista, Gabriel Fernández Rojas, lo que está pasando, la declaración ante el tribunal, ante el juez de Ricardo Costa, implicando a terceras personas y asumiendo que el Partido Popular, afirmando que el Partido Popular en la Comunidad Valenciana se financiaba con dinero con dinero negro, ¿responde a qué? Coincido plenamente con el criterio de nuestra contertulia. Hay 2 escenarios. El escenario inicial, que es el que estamos explorando en este momento, es la estrategia de defensa, donde Ricardo Costa, donde Álvaro Pérez, donde las personas que ya conocemos dentro de este expediente tienen una potestad absolutamente libérrima para justificar su actuación. Ahí, por supuesto, viene un segundo escenario, donde el juez tiene que ponderar la validez de cada una de las afirmaciones. Las afirmaciones pueden ser de cualquier tipo, pero el juez tiene el deber de contrastar la credibilidad de las mismas, y eso es un asunto posterior. Por eso yo también soy prudente, a la espera de que el juez pueda contextualizar cada una de las afirmaciones y de alguna manera ponderar la veracidad y el nivel de credibilidad que ofrece el resto del acervo probatorio que obre en el expediente. Al final, insisto, de forma absolutamente libre, cada uno de los procesados
y su equipo jurídico tiene el imperativo de buscar la mejor estrategia de defensa, y eso es muy legítimo. Pero el juez tiene el deber de ser objetivo, contrastar con un principio casi de sospecha sobre cualquier tipo de estrategia de la defensa, valorarla con el conjunto de hechos probados y al final tomar una decisión. Pero yo soy cauto porque hemos visto también muchos casos, no solo en España, sino en Europa y en los Estados Unidos, en Canadá, de procesos donde es mucho lo que se ha vertido simplemente como parte de una estrategia de defensa, aunque no sea verídica. ¿Se esperaba que la confesión de Ricardo Costa llegara en el día de hoy, en la forma y manera en que se ha producido? ¿Se esperaba que Ricardo Costa dijese lo que ha acabado diciendo esta mañana? Yo creo que sí, porque desde el momento en que los empresarios ya declararon, llegaron presuntamente a una conformidad aceptando todo lo que decía el Ministerio Fiscal, después de que Correa asumiera y dijera lo mismo, lo lógico, que recordemos que cuando Correa reconoce presuntamente o dice presuntamente determinados hechos, se produce un receso dentro del proceso para 48 horas para que declaren el resto. Entonces, está claro que al unos tomar la conformidad o ir por esa línea, me imagino que la estrategia de defensa del resto iría en sintonía por ese mismo lado. Pero que lo que hay que tener en cuenta es si es verdad, si es no mentira, se sabrá al final. Pero que son estrategias de defensa y está claro que conducen, tienen unos claros objetivos, ¿no?, dentro del proceso. El presidente del Gobierno y también del Partido Popular, Mariano Rajoy, no ha podido elegir mejor, peor día para decir que desde Valencia, desde el Partido Valenciano, desde el Partido Popular Valenciano, nunca jamás nadie le dijo que se tirara de caja B, que hubiera financiación en dinero negro de determinadas actuaciones del partido allí en la Comunidad Valenciana. Nadie le dijo que se financiaban pues campañas electorales o actos dentro de esas campañas con dinero B. Eso es lo que ha dicho el presidente del Gobierno y también del Partido Popular esta mañana. Contrasta con la claridad, con la nitidez con la que se ha referido a estos hechos, a estas cuestiones, Ricardo Costa en su declaración ante el juez, ante el tribunal. Y extraña, claro, lógicamente, que el presidente nacional del Partido Popular no estuviera al tanto de estos tejemanejes. O no extraña, o es verdad, como dice Rajoy, que uno no puede estar en todo y que él está en otras cuestiones, quizá desde su punto de vista más importantes y desde el punto de vista de otras personas también pudiera parecer, y que no tiene por qué el presidente del Gobierno y también presidente del Partido Popular estar pendiente de estos detallitos. Suele decirse que la mujer del César no solo tiene que ser honesta, sino parecerlo. Y el Partido Popular ha tenido que pagar un coste altísimo en detrimento de sus fortines electorales de toda la vida. Dentro del Partido Popular había una sensación, y sé que me van a entender en el término, casi una sensación de imperio, en el mejor de los sentidos. Es decir, que todo era absolutamente omnipotente y omnímodo, y cabría esperar desde algunos sectores críticos al partido que el nivel de injerencia de la cabeza fuese superior. Pero es cierto también que, como dice el propio Partido Popular, para también mirarlo desde esta perspectiva interna del partido, que el presidente de gobierno tiene muchísimas responsabilidades y también la omnisciencia no le ha sido otorgada, y la capacidad de conocer hasta el último detalle de la financiación de los partidos es algo sumamente técnico que a lo mejor pues escapa del día a día de las prioridades del líder del partido de gobierno. Eso también es entendible. Pero bueno, al final será siempre desde el principio de la presunción de buena fe, serán los tribunales los que tienen que decantar responsabilidades. Ahora lo que está haciendo, por supuesto, Ricardo Costa es aplicar, y su estrategia de defensa, el principio de oportunidad. Es el momento de hablar o de guardar silencio ya para siempre, porque cualquier oportunidad
que deje pasar la defensa, luego no podrá recuperarla, y este es el momento en el que puede hablar. Entonces es el instante en el que cabría esperar ese tipo de declaraciones. De todas formas, sí. yo simplemente decir que muchas veces en España queremos a ese político que sepa de todo, que lo hace todo bien, que se entera de todo, y eso es imposible. Los humanos somos imperfectos, somos muy limitados, nos equivocamos muchísimas veces. Todo perfecto, si la gente cree, solo hay uno, y no es humano, precisamente. O sea que los demás somos imperfectos. Sin embargo, el sistema español tiende a que alguien cree. En una empresa, ¿cómo se saltan las alarmas enseguida? Porque hay un procedimiento. Está claro que en cualquier empresa grande, en un procedimiento, hay cualquier desviación y sobre la marcha salten las alarmas. Sin embargo, en la política vemos que los controles o esas alarmas no saltan sobre la marcha. Y ahí es donde debemos incidir. Porque que te engañen es fácil. Todos los días siempre habrá alguien, te engaña. ¿Cuántas parejas no conocemos que conviven, se acuestan y se levantan con una persona y resulta que un día se dan cuenta que no conocían de nada a esa persona, ¿no? O un familiar o un amigo íntimo. Te puede engañar cualquiera, te puede pasar y no te tienes por qué sentir culpable de eso. Lo que sí es verdad que el sistema debe estar formulado para que los controles funcionen y si pasa cualquier cosa de esta, sobre la marcha salten las alarmas. Y estamos viendo, si analizamos todos los casos, no solo de un partido solo, sino todas las sentencias firmes que se han dado a través en el Tribunal Supremo, que esas alarmas muchas veces no saltan. Y hay que preguntarse el por qué no saltan y incidir ahí. Claro. En todo caso, hay que decirlo una y mil veces. Un investigado, una investigada, siempre es una persona inocente hasta que los tribunales, hasta que la justicia dicte sentencia en contra. Efectivamente, siempre el principio de presunción en favor de la persona investigada, eso nadie lo quita y es un principio fundamental que fue establecido y reconocido justamente para proteger a los ciudadanos de cualquier riesgo por parte de un deseo vengativo, punitivo, meramente anímico por parte del conjunto de la sociedad. Siempre la presunción de inocencia en favor del individuo es una gran garantía y hay que partir de ella. El rey en Davos ha dicho que la lección de la crisis catalana es que hay que preservar la ley. Impresiones al respecto, opiniones al respecto. Yo creo que es fundamental, ¿no? Si no preservamos la ley, eso es lo que nos hace iguales a todos ante la ley. Como dicen desde Cataluña, no, porque nosotros nos meten en la cárcel. Es que hay que recordar, toda la gente, nadie se lo imagina, todas las sentencias que se han dado sobre temas de malversación de caudales públicos y prevaricación. Malversación de caudales públicos, se ha condenado en España a gente por coger el teléfono de un ayuntamiento y colocárselo en el coche, porque lo usaste para fines distintos que eran de la administración pública y han sido condenados. O aquel caso de aquel alcalde que utilizó el teléfono del ayuntamiento para llamar a una persona, muchísimas veces a una persona durante un año, también fue condenado por malversación de caudales públicos. Entonces la ley tiene que ser igual, que yo soy partidaria muchas veces, como digo, de la parte preventiva y no de intentar poner grandes penas y con eso nos quedamos tranquilos, pero lo que sí es verdad es que si funciona para alguien que está en un pequeño pueblecito donde nadie lo conoce, tiene que funcionar para el resto de España, porque si no eso sería injusto. Y si hubiese un trato distinto desde un tribunal supremo, desde un tribunal distinto, desde luego yo me imagino a todas esas personas que están condenados, el pedir que se le aplique, aunque hayan sido condenados, el que se le apliquen ese mismo privilegio que al resto, ¿no? Volveríamos patas arriba todo el sistema jurídico español, con lo cual la garantía de que se preserve es la Constitución, es la legalidad. Y después la Constitución, cuando muchas veces se dicen, es que lo votó la mayoría, es que da igual lo que vote, no nos podemos reunir la mitad de una población y decir, pues ahora los que llevan la camisa verde le vamos a tirar huevos, porque eso sería ilegal. Podemos también, como un contrato, como lo que decíamos antes, un contrato laboral. En un contrato laboral se puede firmar de todo, pero que si es ilegal, ese contrato es nulo de pleno derecho. Y eso es lo que preserva. O sea, que con lo cual, que estemos de acuerdo, no estemos de acuerdo, a lo largo de la historia se ha estado de acuerdo la población en barbaridades y mira lo que ha pasado. Con lo que yo creo que eso es primordial. Y después hay que tener otra cuestión presente en España. En España tenemos una constitución rígida que para determinados cambios establece que se cambien por 3/4 por la mayoría, no una mayoría simple, sino una mayoría cualificada de las cámaras.
no se puede decir, pues la mitad más uno llevamos a cabo eso, porque nuestra Constitución es precisamente rígida. ¿Y por qué se hizo así? Por todo nuestro pasado constitucional. Recordemos que de la Constitución de 1812 en España hubieron muchísimas constituciones y siempre era lo mismo. Unos llegaban al poder y la cambiaban a su antojo sin tener en cuenta a los otros. Y cuando únicos se dieron cuenta fue en 1978 que tenía que hacerse una Constitución donde se integraran todos, porque si no iba a pasar todo lo que había pasado en el pasado constitucional, que era se aprobaba una Constitución, se tiraba abajo, se aprobaba, se tiraba. Entonces es principal que se respete la Constitución y eso es lo que salvaguarda una verdadera democracia, y el rey hizo bien en decirlo en Davos, que al final es el jefe de Estado, independientemente de que creamos o no creamos en un sistema monárquico o republicano, es el jefe del Estado, y el jefe de Estado, su cometido es decirlo y es recordarlo ante todas las naciones, porque es nuestro máximo representante a nivel exterior. Efectivamente, el poder al final es materia inflamable y el poder siempre merece muchas cautelas. El abuso de poder, la corrupción y el populismo son los tres grandes retos que tiene todo Estado, decía Marco Tulio Cicerón, 200 años antes de Cristo, y hasta el momento sigue siendo igual. El abuso de poder siempre es una tentación y a mí me sorprende mucho, y yo creo que en esa línea va también el pronunciamiento de Su Majestad, del Rey, y también, ¿por qué no?, la catedrática de Ciencias Políticas de la Universidad de Copenhague, advirtiendo que las peores experiencias que ha tenido Europa ha sido por saltarnos el principio de legalidad. A mí me sorprende muchísimo que los sectores nacionalistas en Cataluña digan que el Parlamento tiene la facultad de hacer todo aquello que no esté prohibido. Ese es el principio general para todo individuo y para toda persona, todo ser humano y cualquier empresa también. Pero para el poder público es todo lo contrario. Al poder público solo le está permitido aquello que expresamente le está autorizado. Por eso me sorprende justamente que la administración al frente del Parlamento de Cataluña y los partidos que le apoyan, los partidos nacionalistas, cambien el criterio y digan que el Parlamento de Cataluña puede hacer todo aquello que no esté expresamente prohibido, porque ese principio fue el que llevó a los peores momentos de Europa durante mucho tiempo, y la Ilustración justamente ha avanzado para colocar una correa muy necesaria a quien ejerce el poder, porque el poder, como decía, es materia inflamable y siempre está la tentación de excedernos. Entonces, al final, las palabras del rey van en la línea de máximo respeto al Estado de Derecho, y si una administración pública quiere actuar, que lo haga en aquello que está obligado a hacerlo, y aquello que no le está permitido, que se abstenga de actuar en esa dirección, porque al final lo que quiere hacer o lo que ha adelantado algunos sectores al frente del Parlamento de Cataluña es que al no estar prohibido algo explícitamente, ellos tienen libertad para hacerlo, y ese es el principio contrario en el que ha evolucionado la humanidad. Elmer Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué te ha parecido el discurso del rey en el Foro Económico Mundial de Davos? Pues yo creo que fija una posición que se tenía muy clara desde el comienzo y que pues no puede decir otra cosa diferente, y que además pues con ello tampoco se aclaró la situación. Yo creo que aquí están llamadas las diferentes fuerzas representativas, y además en este caso pues la corona, para que intervenga y lo haga de una manera donde se pueda resolver el problema, no como se ha tratado de hacer desde la parte política, donde los resultados no le dan claridad a esta situación, donde se hizo lo que el presidente del gobierno hizo, convocar a las elecciones, pero que tampoco el resultado ha sido la solución a la situación. Y esto pues nos dice claramente que no ha habido un camino, y que también con las diferentes posiciones que se han visto en estos días de no poderse reunir allí en la delegación de Cataluña, pues por un lado había la intención de que esta persona pudiera hablar y dialogar con el presidente del Parlamento, pero pues no ha sido posible, y esto acaba de poner la situación un poquito más difícil.
Yo si me permite decir adelante. una cosita, que yo creo que también el rey tiene la obligación, y aquí se ha denostado mucho la imagen de España, se ha dado la imagen de España hacia el exterior de que esto, bueno, es una república bananera. ¿Que todo se puede mejorar? Por supuesto. ¿Que necesitamos hacer avances? Por supuesto, pero como todo en la vida, nunca, como decimos, nadie llega a ser perfecto, pero de ahí a ponernos a la altura de que se nos está dibujando en el exterior, yo creo que es peligroso, y es peligroso porque lo que ha permitido es que el Fondo Monetario Internacional nos baje las perspectivas de crecimiento. Recordemos que somos una de las primeras potencias a nivel turístico, recordemos también el decrecimiento que ha habido en Cataluña en materia turística, todas las empresas que se han ido y demás, y de luego que los principales representantes españoles tienen que vender nuestra imagen en el exterior y tienen que comentar la realidad, porque al final solo se está vendiendo una versión en el exterior, ¿no? Y tenemos los demás que apoyar que eso se venda. Y después de lo que decía Gabriel, en el que está permitido lo que no está prohibido, recordar, por poner una nota de humor, lo que decía el otro día, que estuvo muy gracioso, creo que era Felipe González, ¿no? Que bueno, que si tomamos eso así, entonces, como no está prohibido que un elefante sea presidente del gobierno de Cataluña, pues ponemos un elefante, ¿no? Pues sí. Yo creo que ese chascarrillo es simpático. Sí, en fin. Juan Ignacio Zoido, el ministro del Interior, ha dicho que la policía, la Guardia Civil, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado van a impedir que Carles Puigdemont llegue al Parlamento de Cataluña para ser investido, incluso en el supuesto de que éste lo pretenda hacer escondido dentro del maletero de un coche. Bien, Francisco Canals, buenas tardes. ¿De qué manera tú crees que acabará llegando al Parlamento Carles Puigdemont si esta fuese su intención? ¿Crees que esta es su intención? Sí, bueno, yo creo que tienen un plan B, lógicamente, que Carles Puigdemont pueda volver es realmente muy difícil, muy complicado, pero no nos olvidemos que ahora mismo toda la atención mediática, toda la atención nacional e internacional está puesta en eso, en cómo volverá Puigdemont. No nos olvidemos que en mass media, en periodismo, los mensajes son icónicos, son breves, son casi publicitarios, y la imagen de un Puigdemont siendo detenido en la frontera, lógicamente, daría la misma vuelta al mundo como lo dieron aquellos policías aporreando a pobres ciudadanos el día 1 de octubre famoso. Bueno, porque sería improbable una detención de Carles Puigdemont dentro de la sede parlamentaria catalana, dentro del Parlamento de Cataluña. Bueno, totalmente, y es más, yo creo que sería difícil que la Guardia Civil detuviera a Puigdemont, por ejemplo, en la frontera pirenaica. Hay que decir que aquí hay muchas teorías muy interesantes, ya que esto es la gestión de un activo, el activo de Puigdemont, y de cómo puede entrar. Es decir, si Puigdemont no entra, explotará hasta el último momento, hasta el último minuto esa posibilidad, porque sabe que le da un rédito mediático. Es muy interesante, por ejemplo, las técnicas que pueden estar utilizando los servicios de inteligencia. Se ha dicho, por ejemplo, está corriendo ahora mismo el rumor en algunas noticias que dice que el CNI, el Centro Nacional de Inteligencia, ha descubierto un plan en el cual supuestamente Puigdemont pretendía utilizar hasta un doble para entrar en España. También se ha hablado de las más de 150... Hay alguien que se parece mucho por ahí, ¿eh? Hay un doble, ha aparecido en los medios, ¿eh? Una persona que tiene un extraordinario parecido con Carles Puigdemont, también con su cosa ahí en la cabeza y todo eso. Hay que comentar también rápidamente que alrededor de los Pirineos hay más de 150 rutas GR, aquellas famosas rutas campestres catalogadas que utilizan los excursionistas y que no están sujetas a un control fronterizo. Se está diciendo que incluso podrían haber agentes del servicio secreto camuflados como excursionistas, en fin. Es verdad que hay 100 agentes de la policía destacados en la frontera de la Junquera, por si acaso apareciera por allí alguien parecido a Carles Puigdemont. Y yo diría que mucho más. Estoy seguro que los agentes del Centro Nacional de Inteligencia tienen también un operativo montado sobre el terreno, directamente, es decir, en territorio belga. ¿Y tú crees que también se están vigilando esas otras vías pecuarias y agropecuarias por las que podría acabar accediendo a territorio nacional español Carles Puigdemont desde Francia? Sí, totalmente. Lo que pasa es que, lógicamente, todo esto tiene que ir acompañado de los informes del Servicio de Inteligencia, ya que ahora mismo todos los ojos están puestos sobre Puigdemont. Es el personaje número uno más mediático en España. Lógicamente hay una logística por el terreno, seguramente agentes del CNI, camuflados como entre la nube de periodistas, para entendernos, y bueno, también hay una monitorización de las comunicaciones. Estamos hablando de WhatsApp, de localización de teléfonos móviles, del tráfico de emails enviados y recibidos, de todas aquellas palabras clave
sabe que personas del entorno de Puigdemont pudieran estar buscando en Google u otros motores de búsqueda. Es decir, hablamos de la gestión del Big Data, de la investigación, de los medios de comunicación, de la informática, de la tecnología, del rastreo y la trazabilidad de las comunicaciones. Y seguramente le digo una cosa, Puigdemont tiene muy claro que finalmente no podrá cruzar la frontera, pero tiene que explotar esa posibilidad, tiene que explotar esa idea ante la opinión pública, porque es realmente una máquina de crear noticias a favor del independentismo. Y bueno, tampoco olvidemos una especie de posibilidad de entrada triunfal, que Puigdemont se acercara a la frontera y que fuera detenido al estilo Gandhi, con miles de medios de comunicación transmitiendo ese momento, lo cual daría un rédito enorme al independentismo. Ya para terminar este tema, porque hay más, claro, debo decir que yo, que no soy independentista, aunque lo parece por el acento catalán, debo decir que estoy muy indignado por el hecho de que, bien, se ha construido un discurso, se ha dicho que Puigdemont es un prófugo, que es alguien que ha vulnerado la justicia, que se le debe detener. Pues mi pregunta es, ¿por qué no dejan que entre en España? Es decir, parece que interesa que Puigdemont esté fuera de la frontera española, porque así no podrá ostentar el cargo de la Generalitat, cuando si hay un interés en detenerlo, precisamente tendría que ser lo contrario, que le dejaran cruzar la frontera para que le llevaran a la cárcel de Extremadura. Si más no deja de ser un discurso muy contradictorio. Yo, si me permite, yo creo que puede entrar cuando él quiera. Lo que pasa es que él sabe que si con un pie lo van a detener, ¿no? Y esto me suena un poquito a todo esto rocambolesco. Se le quiere casi extrapolar a la imagen de la entrada de Carrillo cuando después de la muerte de Franco, y que al final se terminó legalizando al Partido Comunista. Yo creo que son dos cosas distintas si lo extrapolamos, ¿no? Yo creo que desde Interior lo que se pretende es que si decide entrar en territorio nacional, Carles Puigdemont a donde no llegue es a la sede del Parlamento de Cataluña, y precisamente el día en el que se supone que tiene que ser investido, porque lo que creo que se intenta es que no sea investido, ¿no? Que no se llegue a producir esa sesión de investidura con el propio Carles Puigdemont presente. Claro, pero ahí entramos en el discurso de siempre, es decir, si estamos hablando de la ley como concepto de independencia absoluta, la ley, el imperio de la ley, del cual tanto se ha hablado durante estos meses, pues bueno, la policía tendría que actuar con total independencia, es decir, al final lo que interesa, según la policía y según la justicia, es que Puigdemont sea detenido. Bueno, pues faciliten la entrada en vez de intentar que ponga un pie en la frontera, porque ya le digo, repito, parece que el interés es que esté más afuera que dentro, lo cual no deja de ser un poco indignante. Puede entrar, pero lo que sí está claro, que si entra se le detendrá, pero porque se le ha detenido a los demás por la prisión preventiva que hay y demás. Y de todas formas yo imagino que lo que se intenta evitar, porque es verdad que cuando actúa la justicia tiene que hacerlo proporcionalmente, para que no pase lo que pasó el 1 de octubre, que al final se abrieron los colegios, estaba toda la avalancha de gente, y ahora ¿qué hacemos? ¿Cómo evitamos que se cometa el delito? Pues lo que quieren es hacerlo antes para evitar que al final se cometa una irregularidad que supuestamente se haría si se le declara presidente. De todas formas, yo creo que pase lo que pase, la justicia tiene que actuar y actuará, si es que tampoco hay que ponerse nerviosos ni sobreactuar sobre este tema. ¿Qué te parece a ti, Elmer Suárez, qué te parece a ti la decisión del juez Llanera de no reactivar la euroorden con motivo de la presencia de Carles Puigdemont en Dinamarca? En Copenhague. En lo que yo sigo insistiendo es dónde está la solución, o sea, la propuesta de solución a este problema. Victimizar a Puigdemont, eso resuelve el problema, o sea, que él no sea investido, que él siga así, que siga generando, que siga estando en las primeras páginas de los diarios, de los medios de comunicación. Esa es la solución que se plantea frente a este problema. Porque no es solamente él, hay una cantidad de gente que le sigue y demás. Esta es la solución al problema desde lo políticamente correcto y desde lo jurídicamente aplicable. Ese es el problema. ¿Cuál es la solución? Si esta no es tampoco la solución que pueda entrar a España, que pueda ser investido, si la ley no dice que una persona en la situación de él no puede ser investido, entonces ¿cuál es la solución que se está planteando? O sea, yo no creo que esto esté ayudando a dar luz a esta situación. Bien, en todo caso, yo, en lo que se puede apreciar desde la distancia y a través de su presencia en los medios, en las diferentes convocatorias que él ha llevado a término, en las diferentes ruedas de prensa que ha ofrecido y en los actos en los que se le ha visto, a los que ha acudido, yo le veo
en su salsa al expresidente de la Generalitat de Cataluña. Yo le veo encantado consigo mismo, encantado de haberse conocido. No sé si realmente luego en el foro interno tal cual será así, pero de momento así aparentemente él está encantado con todo lo que le está sucediendo. De todas formas, los catalanes son los que deciden y desde luego el pueblo es soberano, pero desde luego que un partido político, el fin de la política no hay que olvidarlo nunca, que es garantizar la cohesión social. Un partido político que al final divide a unos en otros, como si elegimos al presidente de una escalera y enfrenta a los del lado izquierdo con los del lado derecho. Pues muy mal presidente, por mucha razón que tenga. Y eso es lo que ha pasado en Cataluña, se ha fragmentado. Y desde luego que lo que no se puede permitir, por lo que estamos diciendo, la imagen y demás, es permitir que se le eche un órdago al Estado y cargarnos todo el sistema jurídico, porque es que aquí hay precedentes, que se ha condenado gente por hechos similares. Es que ha habido, da igual que a ti te acompañen 1.000 personas, 10.000 personas, 1 millón de personas. La ley es igual para todos y tiene que actuar. Si no actúa la ley igual para todos, nos cargamos los principios fundamentales del Estado democrático y entonces sí que tendríamos un problema. Y ahí tienen que estar unidos todos los partidos. Da igual lo que defiendan, lo que quiera defender cada uno, pero siempre dentro de la legalidad. El problema está que quizás en los primeros puestos se mantienen ya personas que ya tienen algo personal, donde el problema está enconado. Pues muchas veces las propias formaciones deberían decir, oye, vamos a dar un paso a un lado y vamos a buscar un punto de encuentro, que al final una negociación es donde ganan las dos partes. Una negociación no es donde yo gano todo y machaco al contrario. Eso es un asunto perdido porque al final creas resentimiento en la otra Francisco parte. Canals, ¿qué información tienes en este momento a esta hora de la tarde? Nos separan 9 minutos de las 6 de la tarde, 5 en Canarias, acerca de la familia, acerca de esta banda de niños asesinos en Bilbao. Estremece pensar cómo han podido llegar a este punto estos niños, ¿no? Este punto en el que se encontraban cuando tuvieron el valor, el coraje, la sangre fría de asesinar a ese pobre matrimonio de octogenarios. Sí, cabe decir que se conocen en Bilbao con el nombre de Ghetto Family. Son 3 chavales, uno de 14 y 2 de 16 años de edad. Se comenta que son de etnia gitana. Por cierto, otros clanes gitanos de la zona están desmintiendo y están diciendo que, por favor, no se criminalice a su etnia, ¿verdad? Bueno, es muy interesante decir que... No, evidentemente, y tienen razón. Cabe decir que el día 23 de diciembre y en plena vía pública ya atracaron a un señor, Ibon Urregocoechea, de 43 años de edad, que es un exfutbolista muy conocido en Bilbao. Le empujaron, parece ser que él cayó de espaldas, se dio con la cuneta, el bordillo en la cabeza y murió directamente. Bueno, es muy interesante. Los 3 jóvenes, por ejemplo, declaraban ayer ante el juez y han ofrecido hasta 4 versiones muy contradictorias. También cabe decir que el día 28 de diciembre se produjo otro episodio muy violento. Esta banda increpó y apalizó a 2 jóvenes que estaban esperando en un andén de la estación de tren de Abando, también cerca de Bilbao. Les robaron las pertenencias y les propinaron una brutal paliza. El 30 de diciembre, el más joven, el de 14 años, denunció que una joven había sido violada por esta misma banda. Es decir, parece que en cuestión de 30 días esta banda, que ya era conocida, ha llegado a cabo una especie de espiral delictiva que ha entrado ya puramente en el terreno criminológico. Cabe decir que algo muy interesante, en Euskadi hay un total de 850 menores tutelados. El fenómeno de la delincuencia juvenil no es nuevo en España, pero sí el hecho de que hayan niños asesinos. Esto es algo más propio de la cultura anglosajona, de UK o de Reino Unido o de Estados Unidos. Diríamos que en España es algo totalmente relativamente nuevo. La Ertzaintza ha reforzado la presencia policial y los más de 800 agentes de policía local que hay en Bilbao, pues bueno, el alcalde ya ha dicho que procederán a una especie de ampliación. Si ahora mismo hay una preocupación por asegurar que Bilbao es una ciudad segura, que la gente no se debe preocupar, y aquí entramos en un terreno al final muy peliagudo, señores, que es el tema de la ley del menor. Sabéis que un menor de 14 años, bueno, es casi inimputable, lo es a partir de los 14. Ahora mismo están en un centro de menores, mucha gente está diciendo, bueno, que viven como reyes, que juegan a futbolín, que tienen actividades, y hasta qué punto un niño menor o un chaval menor de 18 años no puede ir o no puede recibir una condenadura, más de cuando hablamos de chavales que han matado a un total de 3 personas. Por tanto, es un debate que se reabre, muy interesante, y que conectará con el tema del Diana Kerr, la prisión permanente revisable y las penas que deben ser aplicadas a los delincuentes independientemente de su edad. De todas formas, yo creo que en este caso también había una orden del juez, si no me equivoco, y me puede corregir Francisco,
en el que tenían problemas familiares y ya la justicia o se había decretado que se mantuviese en un centro cerrado y no abierto para volver a la familia. Muchas veces en estos casos también hay que ver cuál es el entorno familiar donde han crecido esta gente. Hay una cuestión en derecho que se llama el determinismo, ¿no? De que muchas veces en determinados ambientes es más fácil que se caiga en cometer determinados delitos, con lo cual no solo es la parte punitiva, sino también la parte preventiva de detectar estos casos y darle una solución muchísimo antes que no convertir una persona que ya no se puede reinsertar para volver a la sociedad o que es más difícil reinsertar. En ese caso, tomo las palabras de la compañera que decía que es que la ley es igual para todos, y ahí vemos que aquí y en todas partes del mundo la ley no se aplica con la misma rigurosidad a todo el mundo. Hay casos en que a unos se les aplica la ley con más severidad y a otros no. Y en este caso hay situaciones en las que, dependiendo de la familia, de los niños, también a veces se cumple con más rigor la ley y otras veces no. Y además también a veces las autoridades no aceptan, como decían los diferentes medios, que en la comisaría del barrio no aceptaban denuncias contra esos pequeños delincuentes. Entonces, esto es lo que hay que mirar. Si la ley a veces se aplica en igualdad de condiciones para absolutamente toda la persona que la incumpla, o si se califica de dónde viene y para dónde es y de qué familia viene o a qué grupo pertenece el que ha cometido el delito o la infracción a la ley. No, se aplica igual para todos. La ley no entra en de dónde vienen, pero lo que sí que se debería es que está demostrado que en determinadas situaciones de crecimiento es más propenso que esa persona cometa más delitos. Entonces se ha articulado dentro del mundo jurídico un debate de qué penas debemos poner en esos casos, ¿no? Pero muchas veces lo que se trata, como decimos, es preventivo, porque si ya se sabía el entorno donde esa gente había crecido, que había problemas desde hace tiempo, pues tenía que haber sido preventivo, independientemente después de que las normas sean de una forma o sean de otra. Desde luego que es un caso desleznable. Yo imagino a esos pobres vecinos cómo lo estarán pasando y el miedo que tendrán en el cuerpo. Ni más ni menos. ¿Qué sabes ahora mismo, Francisco Canals, del caso Diana Quer? ¿En qué punto se encuentra? Bien, el caso de Diana Quer está en una fase final, lógicamente, se ha encontrado el cuerpo, ya se abrieron diligencias. Hay algunas novedades, por ejemplo, el hecho de esta joven de Boiro, que fue la última víctima del chicle, la persona que fue casi capturada y que lo evitó en el último momento. Esta persona ha denunciado ante el juez que está recibiendo un acoso mediático, no puede salir de casa ni para trabajar, ni para estudiar, ni para ver a la familia. Es decir, es una persona que vive con una nube de periodistas día y noche, y al parecer el juez va a tomar decisiones, va a tomar diligencias para ordenar a la prensa que cese un poco en este acoso mediático. También muy interesante, sabemos que hace un par de días la hija de 13 años de Enrique Albuín, alias El Chicle, ha visitado a su padre, ha insistido mucho ella en esto, parece ser que parte de la familia insistió en que todavía no era el momento. Esta niña de 13 años insistió en que quería ver a su papá y preguntarle si realmente él había matado a Diana Quer. Bueno, se dice a través de una filtración del centro penitenciario que esa especie de encuentro duró 40 minutos y el Chicle comunicó a su hija que realmente no había matado a Diana Quer. Es decir, parece que lo que había confesado pues luego no fue capaz de reproducirlo ante su hija, ¿no? Parece que fue un momento duro emocionalmente. También muy interesante, se están descubriendo se está apareciendo en la luz pública los otros protagonistas de la investigación de Diana, es decir, no solamente guardias civiles que normalmente no dan la cara y que ahora estamos viendo en programas de televisión, y algunos muy curiosos. Por ejemplo, Elton es el nombre de un perro adiestrado por la Guardia Civil, y se sabe que durante 16 meses olfateó y rastreó decenas y decenas de kilómetros de toda Galicia en busca del olor de Diana. La presencia de este perro, de Elton, que fue uno de los grandes protagonistas secretos de la investigación, fue el que pudo determinar, por ejemplo, el que pudo confirmar que el cuerpo de la joven Diana Quer estaba en un pozo situado a 8 metros de profundidad. Y bueno, la solidez
solidaridad también de otros padres, como los de Marta del Castillo, como la niña Mariluz, que en este momento se están uniendo al de padre del Diana Kerr para lograr por fin que exista la prisión permanente revisable. El tema de debate. No hay tiempo para más. Gracias, Elmer Suárez, Francisco Canals, Ibiza Melián, Gabriel Fernández Rojas. Muchísimas gracias. Y hasta la semana que viene, hasta el próximo miércoles. Un saludo. Muchísimas gracias.